Esta noche, Europa del Este ya no es un escenario de maniobras militares previsibles. Es el epicentro de un evento histórico que ni Moscú, ni Washington, ni Bruselas, ni siquiera los analistas más pesimistas imaginaron que ocurriría con esta velocidad, con esta claridad y con este nivel de devastación estratégica. Lo que está sucediendo no es una retirada táctica, no es una pausa operativa, no es un reposicionamiento. Estamos presenciando el desmoronamiento funcional de la columna vertebral militar rusa, en un sector que el Kremlin definió durante años como intocable, irrenunciable y absolutamente protegido. Y, sin embargo, ha caído. Un colapso sistémico. Hay un término en teoría militar que se menciona con temor: ruptura de cohesión. No ocurre cuando un ejército pierde terreno. Ocurre cuando un ejército pierde su razón de ser, su voluntad, su identidad como fuerza organizada. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Fuentes del terreno describen imágenes que ningún ejército convencional debería permitir jamás. Raciones abiertas y abandonadas, aún sin consumir radios activas con códigos de cifrado, sin borrar artillería alineada y cargada, apuntando al enemigo, sin operadores vehículos con el motor encendido, abandonados como si alguien hubiese sido arrancado del asiento por el propio miedo. Esto no es desorden, esto es desintegración. Entre una retirada y un colapso hay un abismo. Una retirada requiere disciplina, retrocesos escalonados, oficiales controlando el pánico, cobertura coordinada. Lo que vemos aquí es lo contrario. Oficiales desaparecidos, subunidades actuando por instinto, soldados sin información, miedo reemplazando a la doctrina. Un ejército no cae cuando pierde municiones, cae cuando pierde confianza. Y Rusia la ha perdido. Una línea del frente que no debería existir en apenas 2 días, Ucrania ha redibujado un mapa que Rusia tardó años en construir. Territorios que Moscú declaraba permanentes, protegidos por su paraguas nuclear, parte integral de la Federación Rusa, están ahora bajo control ucraniano. Esto no es solo militarmente devastador, es políticamente insostenible. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que una potencia nuclear reconoce terreno como propio, lo militariza, lo administra como soberano y luego lo pierde ante un enemigo convencional. Es un hecho sin precedentes en la historia moderna. El error fatal del Kremlin desde Moscú, la versión oficial cambia cada 6 horas. Reagrupamiento táctico, trampa estratégica, operación planificada, defensa móvil. Pero ninguna narrativa sobrevive al dato más humillante. El enemigo está usando equipamiento ruso para avanzar contra Rusia. Nada contradice más una propaganda que ver tus drones, tus mapas, tus blindados, tu artillería operando bajo otra bandera. Eso no es una derrota. Eso es un desnudo militar. La guerra no es solo fuego. Es moral. Clausewitz lo advirtió. La moral es más poderosa que la pólvora. Hoy, la moral rusa está fragmentada, impotente, incrédula ante su propio colapso. Los soldados no saben dónde están sus oficiales, si la retirada es legal o deserción, si hay refuerzos, si existe un plan. Cuando un ejército comienza a preguntarse si su país aún cree en él, ya ha perdido. El golpe maestro ucraniano no hubo 1 millón de tropas, no hubo armamento milagroso, hubo algo mucho más peligroso. Maniobra inteligente aplicada, donde la voluntad rival estaba quebrada. Los ucranianos no avanzaron hacia posiciones vacías, avanzaron hacia corazones vacíos. Cuando un soldado teme más a su futuro que a su enemigo, huye. Cuando huye, arrastra a su unidad. Cuando la unidad cae, cae el frente. Cuando cae el frente, colapsa un Estado.
¿Qué viene ahora? Y aquí está la parte más inquietante. Rusia no puede permitirse esta derrota. No es solo militar, es existencial. Cada kilómetro perdido erosiona la imagen de Putin, debilita el nacionalismo ruso, desmonta la narrativa de imperio renacido. Un animal herido no negocia, ataca. Los próximos movimientos posibles incluyen movilización acelerada, ataques asimétricos, operaciones fuera del teatro ucraniano, provocaciones estratégicas, escalada impredecible. El arsenal nuclear más grande del planeta no tolera humillaciones. El momento donde todo cambia. No estamos observando un capítulo más de esta guerra. Estamos presenciando la mutación de la guerra. Los eventos de estas horas pueden convertirse en el punto de inflexión militar definitivo, el inicio de la implosión del proyecto imperial ruso o el detonante de la fase más peligrosa del conflicto. La historia rara vez avisa cuando cambia. Esta noche lo ha hecho. Y el mundo debería estar escuchando. La reacción del Kremlin, del silencio a la furia. En Moscú, las luces del Ministerio de Defensa no se han apagado desde hace días. Los pasillos están llenos de oficiales que no hablan, que no preguntan, que no miran a los ojos. Solo esperan una orden que aún no llega. En los sistemas autoritarios, el silencio es más peligroso que las palabras, porque cuando una potencia como Rusia calla, no está pensando, está eligiendo un objetivo. La humillación militar en el frente ha provocado una tormenta interna. Generales enfrentados en discusiones cerradas, informes contradictorios, sin una cadena de responsabilidades, comandantes que niegan haber recibido órdenes, documentos clasificados, reescritos 3 veces en 24 horas. No buscan culpables, buscan sobrevivientes. Y todos saben una verdad que jamás se pronunciará en voz alta. Si esta derrota se convierte en relato público, el poder en Rusia deja de ser absoluto. El primer movimiento del oso herido. Cuando un Estado que presume invencibilidad pierde terreno, solo tiene 2 opciones: reconocer la realidad y negociar, o crear una nueva realidad a través del terror. Moscú ha elegido la segunda. Los analistas occidentales lo describen con una frase técnica: respuesta de compensación estratégica. Pero los soldados en el terreno la entienden perfectamente. No es estrategia, es venganza. La orden que circula en canales internos no habla de recuperar posiciones, habla de interrumpir líneas eléctricas, atacar cruces ferroviarios, bloquear rutas civiles, golpear infraestructuras que sostienen la vida, no la guerra. Cuando un ejército deja de pelear por ganar, pelea para que el enemigo no pueda vivir. Un campo de batalla que ya no obedece a nadie. Los mapas que Ucrania incautó de los depósitos rusos contienen algo mucho más valioso que coordenadas: la psicología del enemigo. Cada trinchera marcada, cada zona artillera planificada y cada ruta logística detallada no solo describe posiciones, describe cómo Rusia esperaba que se librara esta guerra. Esos planes ya no sirven, porque ahora Rusia no está pensando en defender terreno, está pensando en cómo cambiar las reglas del conflicto. Los analistas no lo dicen en televisión, pero en privado lo repiten con voz baja. La guerra ha entrado en un territorio donde la lógica dejó de aplicar. El elemento que cambió el juego. La incertidumbre ucrania ha logrado algo que supera lo militar. Ha roto la previsibilidad estratégica de Rusia. El Kremlin siempre supo cómo reaccionaban sus enemigos. Estados Unidos actúa lento. La OTAN decide por consenso. La Unión Europea duda. Pero Ucrania actúa con un patrón que los rusos temen más que cualquier misil: imprevisibilidad disciplinada, es decir, movimientos rápidos, ejecución quirúrgica, silencio antes del golpe. Una frase se ha repetido esta semana
entre asesores occidentales. Rusia ya no sabe qué teme y eso la vuelve peligrosa. El umbral que nadie quiere cruzar. Existe un límite no escrito en toda guerra. Cuando la fuerza convencional falla, la doctrina nuclear comienza a susurrar. Aún no grita, pero ya se oye. Lo inquietante es que este susurro se origina en un palacio donde la derrota personal equivale a la muerte política y la muerte política equivale a la extinción del régimen. Putin no necesita usar armas nucleares para amenazar, solo necesita que el mundo crea que podría hacerlo. Y por primera vez desde que comenzó esta guerra, esa percepción está cambiando. El momento actual. Ahora mismo, mientras tú escuchas estas palabras, las fuerzas ucranianas consolidan posiciones, las tropas rusas buscan una narrativa que no existe, los satélites de la OTAN rastrean movimientos inusuales en depósitos estratégicos, los mercados internacionales ya descuentan un escenario peor y millones de personas en Europa observan todo esto sin saber que ya viven dentro del nuevo capítulo de la guerra. Lo que viene ya no será una ofensiva, será una elección. ¿Aceptar la derrota o redefinir la guerra para que la derrota deje de existir? Lo que Rusia decida en las próximas horas no solo afectará al frente, afectará al orden mundial. Y cuando una potencia herida siente que el tablero se inclina en su contra, no mueve una pieza, vuelca la mesa.